Quiero invitarle que vaya a su Biblia y busque el libro o la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 15, vamos a leer, podemos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, no hay problema. Bien, tenemos, hermanos, la escritura, Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle que tome su lugar y le diga a su compañero que la consolación y la paciencia de las Escrituras esté sobre tu vida. La paciencia y la consolación de las Escrituras, hermanos, es donde nosotros nos edificamos día con día. Hay un versículo, hermanos, que se encuentra en la primera carta a Timoteo. A ver, primera carta o segunda carta, ¿quién se lo sabe de memoria? Porque toda escritura es inspirada divinamente. ¿Segunda carta o primera? Veamos, no queremos mentir, hermanos, porque mentir no es bueno, es pecado. Es la segunda carta escrita a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, se lo leo. No, el 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir, hermanos, que la escritura no fue inventada por hombres, fue escrita por hombres, fue inspirada. El original dice fue soplada por el Espíritu de Dios. Rápidamente hemos escuchado que fue escrita por aproximadamente 40 escritores en un lapso de 1500 años. Y esto, hermanos, tan solo este dato muestra que la escritura es inspirada por Dios. Porque si hacemos un ejercicio, hermanos, quizás no quepan 40 personas aquí alineadas, pero si cada uno tomamos una banca y yo le digo aquí algo, nuestro hermano Ricky, que es el primero, y le aseguro, le garantizo que para cuando el último llegue allá, ya no es lo que yo dije aquí, ya no va a ser lo mismo. Se dice que en una orquesta el
trompetista que estaba hasta el final se equivocó en la nota. Y ya ve que hay en una orquesta hay uno que está ahí con unas varitas, ¿va? Se acerca al primero y le dice: díganle al trompetista que practique más. Y ese le pasó la voz al que seguía atrás. Dice el dirigente que le digas al trompetista que se ponga las pilas, porque si no lo va a correr. Para cuando llegó la información al que debía llegar el mensaje, le dijeron: dice el dirigente que agarres tus instrumentos y te vayas para tu casa. Eso es lo que muestra, hermanos, la deficiencia humana. Eso nos da una claridad que la deficiencia humana está siempre al desvío. Pero como esta escritura que nosotros tenemos frente a nuestros ojos, en la cual meditamos día con día, hermanos, no fue inspirada por pensamientos humanos, sino fue inspirada divinamente por voluntad de Dios. Hoy estaba escuchando un video como de 1 hora y algo, que por cierto me estaba hasta durmiendo porque están largos esos videos, cuando se empezó a firmar el canon bíblico en un concilio, en un congreso que le llamaron el Concilio de Nicea, donde un emperador llamado Constantino, después de haber perseguido a los cristianos, encontró más favorable para el imperio hacer la religión cristiana oficial. Todo mundo debería ser cristiano. Y empezaron a reunirse obispos, catedracos de diferentes lugares del mundo existente en aquel tiempo, y empezaron a pelear. Cada quien quería poner su manera de pensar las cosas. Y fueron debates que incluso unos fueron desterrados, otros fueron desligados de las funciones ministeriales. Pero el que relata este suceso, hermanos, yo no sé si realmente sea una persona que tiene su fe en Dios, pero como que no hayan qué fue lo que pasó. Nosotros sí sabemos qué fue lo que pasó. Que Dios en su voluntad permitió que todo aquello ocurriese para que se estableciese de manera aquello que Él ya había preparado desde muchos años atrás. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios, hermanos, no surgen ni suceden, no son consecuencias las que pasan. Él tiene el control de todas las cosas. Y la prueba es que esos 40 escritores, hermanos, en alrededor de 1500 años, concuerdan desde la primera página de Génesis hasta la última en Apocalipsis. Y ya pusimos el ejemplo. Si fuese humanamente hecho, no hubiera sido posible. Entonces, lo cual quiere decir, hermanos, que debemos confiar y poner toda nuestra confianza en las Escrituras. Y podemos decir que hay un que otro error gramático o de traducción, pero la Escritura no se contradice en lo mínimo. Siempre hay una respuesta conforme a la voluntad de nuestro Dios. En el Evangelio que escribe Juan, en el capítulo 5, me parece el versículo 39, dice que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios se dará cuenta si la enseñanza es de Dios o Jesús hablaba por sí mismo. Él mismo se ponía en disponibilidad. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú te vas a dar cuenta si lo que yo te estoy hablando, Jesús mismo dijo esas palabras, si lo que yo te enseño es de Dios o es de los hombres o es mentira. ¿Por qué? Porque de la única manera que se puede entender lo que está escrito, hermanos, es con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, este versículo que todos repetimos al final, hermanos, que dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fueron escritas?
para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza fueron escritas y con un propósito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ningún ser humano puede tener esperanza de un día gozar en la presencia de nuestro Dios si su fe no está basada en las Escrituras. Nadie puede darse el lujo, hermanos, de decir, un día me dijo un muchacho, ¿qué te pasa? Yo me hablo de tú con Dios, diciendo, tú, ay, dale, yo y Dios y yo tenemos un acuerdo muy cercano. Yo me hablo de tú con Dios. Bueno, quizás tu osadía te haga sentir bien, pero yo te aseguro que no hay ninguna garantía. Si tú no te arrepientes y pones tu vida en las manos de Cristo Jesús, lamento decepcionarte desde ya, desde ahorita, tú no vas a ir a ver a Dios. ¿Y tú quién eres? Alguien que lee las Escrituras, alguien que conoce y sabe que para poder llegar a Dios hay un solo camino, y es Jesucristo. Pues yo no creo eso. Bueno, eres libre de creer lo que tú quieras, pero tu teoría yo te garantizo que no te va a llevar a ningún lado. Yo te aconsejo que te arrepientas de tu proceder y abraces la palabra de Dios para que Dios pueda hacer algo en tu vida y pueda ser bendecido. Entonces, dos cosas nos dan las Escrituras, hermanos, conforme a este versículo: consolación y esperanza. El primer hombre en la tierra que comenzó a dejar escritos, hermanos, fue Moisés. Incluso hay pasajes, por causa de tiempo, en una ocasión le dice el Señor a Moisés: escribe esto que ha sucedido en un libro. En el capítulo 17 de Números, escríbelo en un libro para memoria. Y de paso dile a Josué que yo voy a raer a Amalek. Era una nación que les había cruzado, se les había intervenido en el camino para que no pasaran, y tuvieron que luchar con ellos. Entonces, la consolación de las Escrituras, hermanos, son aquellas porciones donde nosotros encontramos el favor de Dios. Ahí mismo en esos pasajes dice que esta nación de Amalek, o esta tribu de Amalek, se interpuso, no quiso dejar pasar a Israel por sus tierras y tuvieron que luchar contra ellos. Entonces llega el momento cuando Moisés le dice a Josué: mira, Josué era el capitán del ejército, júntate a los más que puedas, porque vamos a tener que ir a la guerra. Hicieron el ejército y dice la Escritura que Josué se fue a luchar, y el sacerdote Aarón y el ayudante Hur subieron juntamente con Moisés a un monte. Y desde aquí, hermanos, podemos ver la unidad que hay en la obra de nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios trabaja? Dice que Moisés, sin duda, estaba orando. Dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, ganaba la batalla. Pero obviamente se cansaba Moisés. Ay, ya me cansé. Y Israel retrocedía y prevalecía Amalek. Pero Aarón y Hur vieron que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel vencía. Pero cuando las bajaba, retrocedía. Y dice que buscaron una piedra. Mira, Moisés, ven, pero siéntate aquí. Hermanos,
La consolación que yo empiezo a encontrar en estos versículos es que cuando hay un espíritu conectado al Espíritu de Dios, se puede ver hasta lo mínimo. Pero cuando la arrogancia tiene el corazón bien cubierto, así puede ver al Señor Jesucristo en su presencia, en sus ojos, delante de su nariz, y no lo alcanza a ver. ¿Qué le sucedió a Tomás? Estos hombres, hermanos, estaban realmente en lo que estaba pasando para distinguir. Cualquiera pudiera decir, oye, pues es que están allá los guerreros luchando, se cansan y retroceden para tomar fuerza y luego vuelven a avanzar y empiezan a vencer, pero se cansan y retroceden. Cualquiera pudiera haber dicho eso, ¿no? Pero Hur y Aarón estaban conscientes de lo que estaba pasando. Estaban atentos. No estaban allá arriba del monte diciéndole, mira José, llégale por este lado, mira tú, dale por el otro lado, echándoles porras. No, estaban viendo la batalla. Y no estaban dando órdenes, estaban orando. Moisés sin duda le dijo a José, mira, yo no puedo tomar una espada porque yo no sé pelear y nomás voy a ir quizás a que me ejecuten a mí. Pero yo me voy a subir al monte, de ahí voy a estar orando por ustedes. Y el Señor les va a dar la victoria. Y Hur y Aarón entendieron el plan. Cuando vieron que se cansaba y había diferencia, entonces dijeron, nosotros tampoco podemos ir a tomar una espada para hacer un número, por lo menos 2 más que ellos, y ayudarles a luchar. No, pero lo que sí podemos hacer es, sentamos a Moisés aquí y nosotros le detenemos las manos. Y eso fue lo que hicieron. Detenerle las manos para que las manos de Moisés estuvieran en alto. ¿Qué diferencia, hermanos, podía hacer? ¿Qué diferencia podía hacer que Moisés tuviera las manos alzadas o las manos abajo? ¿Por qué era esa diferencia? ¿Cuál era la razón por la cual había esa diferencia? ¿Alguien ayúdeme, hermanos? Cuando hago la pregunta, no hago para después, yo sé. No, no. La pregunta es para que todos meditemos. ¿Qué era lo que causaba eso? La obediencia. El reconocimiento de quién era Moisés. ¿Usted cree que Moisés no tenía errores como ser humano? Sin duda. Su misma hermana murmuró y sus hermanos murmuraron por él o contra él, simplemente porque había tomado mujer que no era del agrado de la familia, mujer cusita. ¿En qué familias no hay descontento por la mujer de uno de otro? Oye, yo le soy honesto. Yo no sé si un día algún familiar mío va a ver este video, pero yo tuve una grave discusión con un tío mío. Porque cuando yo llegué a este país, un día me dijo, tu papá cometió un grave error. Uy, a mí que tocaran a mi papá era algo delicado. ¿Por qué? Habiendo tantas mujeres, ¿por qué se fue a casar con esa? Les soy honesto, ¿a quién le ha tocado? Cuando estaban en la escuela no los levantaron de aquí para que obedecieran. A ver, ahí alguien, jálele a alguien a ver si soporta. Si lo jalan de aquí, rápido quiere pelear, ¿no? Hay algo ahí que, a ver, hermana Eneida, jálele ahí al hermano Ricardo, a ver qué. ¿Por qué? Porque así rápidamente, ¿qué le interesaba a él? Las decisiones de mi padre.
Lo mismo sucedió con estos hermanos. Y lo peor de todo es que se metieron con el ministerio de Moisés. No con su persona, con el ministerio de Moisés. Si ellos hayan dicho, ay, mi hermano, ¿a poco no? Mi hermano guapo, bien presentado, inteligente, preparado en las mejores escuelas de Egipto. Él podía haber tomado una mujer más elegante, qué sé yo, un comentario de familia, no hubiera pasado nada. Pero ¿sabe de dónde fue que se metieron en error? Al final, que María, hay algo aquí interesante, que María quedó leprosa en aquel instante porque dijo, ¿acaso solamente por Moisés habla Jehová? Y queda leprosa. ¿Qué sucedería en este tiempo, hermanos, si alguien físicamente quedara leproso por murmurar sobre una autoridad? ¿Qué pasaría? Hubiéramos muchos leprosos, dice. Imagínense, aún yo les soy honesto, yo, Señor, no, no. Hay que guardar nuestra lengua en contra de nuestras autoridades. Ahora, si la autoridad está cometiendo errores, tampoco es pecado mencionar los errores, analizar y decir, bueno, vamos a orar por eso, pero eso no está bien. Adelante, eso es muy diferente, ¿sí? Tampoco nuestras autoridades son intocables, no, porque hay que corregir lo deficiente. El problema es cuando de una manera para condenar, ahí estamos en detalles graves. Resulta que María sale leprosa en ese momento. Ahora, ¿por qué María queda leprosa y no Aarón si ambos murmuraron? ¿Por qué razón? Haya sido hablado primero, haya sido que haya hablado después. Ambos murmuraron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los llamó a Moisés, a María y a Aarón. Dijo, preséntense al tabernáculo, los tres. Se entiende, hermanos, que Aarón no quedó leproso porque el sacerdote, conforme al orden y autoridad de parte de nuestro Dios, era mayor que Moisés, Aarón. Se entiende que por haber sido autoridad mayor que Moisés, fue que no quedó leproso. Aún con todo y eso, le fue llamada, su atención fue llamada. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, ¿por qué tuviste en poco? ¿Por qué hablaste con? Yo hablo con Moisés cara a cara, y cuando yo levante un profeta entre ustedes, a través de sueños, a través de visiones, pero con mi siervo, así como en el idioma de nosotros, con mi siervo no se metan. Entonces, las escrituras, hermanos, se quedaron, o el Señor tuvo la perfecta idea de dejar escritos para que los que viniesen después y después encontrásemos esperanza y consolación en lo que está escrito. Fíjese la importancia que tiene, hermanos, atender las escrituras con todo nuestro entendimiento. Miré yo un versículo por ahí que pusieron del Salmo 19. La consolación de las escrituras, hermanos, es que cuando el pueblo de Dios se une en batalla, hay victoria. Cada uno puede hacer algo, hermanos, por la salud y el bienestar del pueblo. Unos de una forma, otros de otra, unos con más capacidad, otros con menos capacidad, otros con poquita capacidad, uno con muchas ganas, otros con menos ganas, otros con poquitas ganas, pero todo mundo, cuando tiene su intención en bendecir la obra, en bendecir el caminar del pueblo de Dios, hay bendición. Hay bendición. Y la prueba es que cuando aquellos dos hombres vieron que en el movimiento de los brazos de Moisés
Había diferencia, lo sentaron, le levantaron sus brazos hasta que Israel venció a Amalek. Porque ahí estaba la victoria, porque ahí estaba la bendición. Y quedó escrito aún lo que Dios iba a hacer más tarde con ese pueblo que se le había opuesto en el cruce de Israel. La escritura, hermanos, tiene infinidad de ejemplos. La escritura nos habla de un hombre llamado Noé que Dios había determinado exterminar la tierra entera y todo ser viviente. Pero la escritura dice que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Halló gracia, oiga. Lo cual quiere decir que una vez que el hombre en su naturaleza haya gracia en los ojos de Dios, esa es la bendición. No el buen comportamiento, no el que yo tengo 10 años, tenemos que comportarnos como debe de ser. Los años que tenemos de experiencia como cristianos, gloria a Dios. Pero todo está basado en la gracia que Dios da a aquel que no merece. Alguien podría decir, yo puedo predicar mejor que el pastor Vicente, y lo pueden hacer, sí, hay muchos mejores predicadores. Pero, ¿qué cree que es lo que a mí me hace estar tranquilo? Que por gracia de Dios hoy estoy aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Usted me puede correr, pero no me voy a ir. Aprendí eso de una hermana que llegó a esta iglesia hace como un año, o un poquito más de un año. Un día me dijo, mire, yo desde que llegué a esa iglesia dije, aquí me sacan por una puerta, yo me meto por la otra, pero de aquí no salgo. Y todavía no estaba segura si la íbamos a aceptar o si la íbamos a recibir o le íbamos a dar la bienvenida todavía. Pero ella dijo, yo de aquí no salgo, me sacan por una puerta y me meto por la otra. Eso es confianza, hermanos. Eso es confianza, eso es seguridad de que Dios ha provisto lo necesario para nuestro caminar. La consolación de las Escrituras, hermanos, en todas las áreas. ¿Hay tristeza? Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. ¿Hay alegría? Mi alma te alaba, oh Dios. ¿Hay incertidumbre? Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Las Escrituras, amados hermanos, es lo que debe estar siempre enfrente de nosotros. Siempre. Fíjese cómo se condujo nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene Pedro y quiere defenderlo porque dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Y aunque era genuino en su corazón, no era de la manera correcta que tenía que obrar. Entonces el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. ¿Por qué? Porque al que espada mata, espada morirá. ¿Tú crees que yo no tengo la potestad para pedir legiones de ángeles a mi Padre y vengan y me rescaten? Pero fíjese esto, ¿cómo se cumpliría entonces las Escrituras? ¿Cómo se cumplirían entonces aquello que está escrito? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los ancianos, de las autoridades, de los paganos, sea maltratado, sea muerto y resucite. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras? Pues es algo, hermanos, que quisiera, no sé, me quedo corto para poderle explicar la gran importancia que tiene que nosotros confiemos en lo que está escrito y no en nuestros propios pensamientos.
Porque es cosa muy sencilla decir, yo pienso, yo me imagino que si hago esto, sí va a trabajar. Lo hace y resulta que no funcionó. No, yo pienso que es que eso de ponerme a leer la Biblia, pues ni le entiendo, ni, ay, no, como que es cansado. Sí, cuando el pastor le explica, sí se puede entender, pero cuando ya vengo yo no le entiendo, no. Yo le invito, pídale guianza al Señor. Ore al Señor y dígale, quiero entender la Escritura. Porque ahí está ese versículo que leímos hoy, que a través de la consolación y la paciencia de las Escrituras nosotros tenemos esperanza. Entonces, para poder poner nuestra esperanza en ellas es necesario dedicarles tiempo. Yo le he dicho, si usted no entiende algo, venga y pregúnteme, y si no lo entiendo, lo investigamos juntos, porque también un servidor es muy limitado. Pero aquel que guía todas las cosas, hermanos, que es el Espíritu Santo, no es limitado. Él todo lo sabe y todo lo puede. Y su tarea es, hermanos, guiarnos a toda justicia, toda verdad y recordarnos todas las cosas que están escritas. Quiero leerle un pasaje, hermanos, que se encuentra en Mateo capítulo 11, cómo el maestro mismo hizo referencia a lo escrito. Dice en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6, vamos a leer. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, de los discípulos. Y al oír Juan en la cárcel, al oír Juan que estaba preso, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que preguntasen: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Oiga, ahí detengámonos un poco. La pregunta de Juan es, está preso Juan. Y su pregunta es, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Cristo? ¿El enviado? ¿O tendremos que esperar a otro? Pero ¿acaso Juan, cuando estaba bautizando en el río Jordán, por sus mismos labios, cuando ve venir a Jesús para ser bautizado, no fue el que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora envía 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o qué? Es que en la condición que me encuentro, pues, algo está pasando. O sea, imagínense. Yo no sé si para esas fechas o en ese tiempo ya le habían dicho que lo iban a decapitar, porque así murió Juan el Bautista, decapitado. Yo no sé si ya había sido notificado: hey, Juanito. Imagínese. ¿Qué pensaría usted que le dijeran: hey, Saulito? ¿Qué entendería por eso, hermano? Mire, santo Dios. Mire, ya entendió el idioma de señas. Dice: santo es Dios. O que dijeran: Ascensión. Ahora va a decir él: no es cosa sencilla, hermanos, que alguien le diga: ¿sabes qué? Mañana. Quiero pensar que esto trajo cierta aflicción al nivel de: yo lo único que me quiero asegurar es
si Jesús es el indicado, no me importa el resto. Él quería, por decirlo así, un ultimato para estar él tranquilo. Yo quiero pensar eso. Hay algunos comentaristas que cuando Jesús dice bienaventurado, en el versículo 6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dicen que esa bienaventuranza es como un reclamo a Juan por su falta de fe. No era un hombre falto de fe. Yo quiero pensar que Juan, en su preocupación de ver la rebeldía en el pueblo, la confusión, porque los fariseos decían una cosa, el pueblo no tenía todavía mucha fuerza de fe para decir, me voy a morir, pero lo que me queda de satisfacción es que el pueblo se cimentó en su fe y está puesta la confianza en Dios. Entonces dijo, mi primo es el que viene detrás, pero ¿será mi primo? El punto que queremos hacer notorio, hermano, es, respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Hermanos, ni el mismo Señor Jesucristo, el Dios en la tierra, pretendió mostrarse como alguien grande. Él en otra ocasión dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo a través de mí. Ni él mismo dijo, oh, yo sí, díganle a Juan que qué pasó, todo está preparado, yo soy el que había de... No. Él mismo, hermanos, tuvo ese detalle poderoso de decirle a los mensajeros de Juan, vayan y díganle, confórtenlo, vayan, preséntenle lo que está sucediendo, lo que ustedes mismos están viendo y están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿De dónde sacó esto Jesús? O sea, ¿de dónde surgió? ¿De las obras que estaba llevando a cabo? No. Quiero invitarle que vayamos, alguien ayúdeme a leer Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 versículos 6, 5 y 6. Bendito es Dios. Alabe a Dios, hermano. Isaías capítulo 35. Jesús no estaba inventando, hermanos. Jesús estaba trayendo a memoria las escrituras. Dice en el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, gracias hermano. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús estaba trayendo a memoria este pasaje bíblico. Hay otro que está en Isaías 61:1, por favor, hermano Cris. Jesús, hermano, estaba trayéndole a Juan a memoria lo que estaba escrito. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Cumpliéndose lo que ya estaba escrito. Entonces, seguro estoy que cuando los discípulos de Juan regresaron y le dijeron, Juan, sí es él.
¿Por qué? Porque los ciegos ven. Levantó un muerto. Ya tenía 4 días Lázaro y él lo sacó de la tumba. Una viuda llevaba a su único hijo a sepultar. Jesús aparece en la escena y resulta que lo levanta y lo entrega a la madre con vida. Aquel hombre llamado Bartimeo le empezó a gritar en el camino. Se detuvo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, conforme a tu fe. Y ahora va atrás de él viéndolo. Y Juan, estoy seguro, hermanos, que dijo: Isaías 35 dijo eso. Perfecto, ahora sí, Herodes, cuando gustes, me voy tranquilo. ¿Por qué? Porque las escrituras le trajeron consolación a Juan de lo que él estaba esperando. No era que estaba amedrentado, hermanos. ¿Quién no se va a amedrentar al saber que ya no va a vivir más? Al saber que lo van a asesinar. ¿Quién no va a amedrentarse? Yo siempre he dicho, la muerte tenemos que verla como que estamos vivos, pero yo quiero verte ahí, Vicente, frente a ella, a ver qué vas a decir. A ver si vas a decir: oh sí, vámonos, ya está, vámonos. Luego es tarde. Yo quiero ver ese día. Trato de darme ánimos. Psicológicamente tengo que morir, pero hay todavía una gran incógnita. El día que estés frente a ella y que digan: ya no hay remedio para ti, ya no se puede hacer nada, se acabó. Ya tu cuerpo no solamente está azucarado, ya está enmielado. Ya, dale gracias a Dios que las moscas no se te junten. A ver qué va, a ver cómo se va a actuar. Esperemos que estemos firmes para ese momento, hermanos. Esperemos que el Señor nos dé la fuerza. ¿Qué dice 61:1? Isaías 61:1. Fíjese lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Dónde se cumplió esta escritura de Isaías 61:1? ¿Dónde se cumplió, hermanos? ¿Dónde? Dice en Lucas capítulo 4 que se le dio a leer el libro de Isaías. Y la parte donde él abre el libro, o me imagino que se le dio un rollo, no sé qué haya sido, encontró la parte donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los enfermos o a los quebrantados de corazón. Jesús, hermanos, siendo la palabra viva andando, se mantuvo en las Escrituras. Yo pregunto, ¿qué privilegio tenemos nosotros para no poner nuestra atención a ellas? Ellas son, hermanos, las que nos enseñan cómo es que Dios obra, cómo es que Dios hace misericordia, cómo es que Dios ha hecho misericordia a través de toda la historia del ser humano.
Por lo tanto, nos dan consolación y nos dan esperanza de manera que nosotros podamos vivir confiadamente en esta tierra. Pero el Proverbio capítulo 3 también dice: hijo mío, no apartes tu corazón de mi ley, ni estribes en tu propia prudencia. No digas yo me imagino, yo pienso, yo siento. No digas eso. Mejor di, las escrituras dicen, la palabra de Dios dice que si yo mantengo mi confianza en Él, yo voy a estar bien. Las escrituras me enseñan perseverar en la confianza, perseverar en la oración, perseverar en el estudio de la palabra, perseverar en la esperanza. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar fuerza y nos va a dar consolación, y nuestra esperanza siempre va a estar firme. Las palabras finales que le dice a sus enviados de Juan, dice el versículo 6: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y esta palabra de tropiezo, hermanos, tiene dos significados. Uno, entrampar. Ahorita miramos eso. Entrampar. ¿Qué significa entrampar? Se quedó atorado, se quedó estancado. Un sistema mecánico, engrane, 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 y cuando es coordinado todo, no importa las unidades de engrane que tenga, cuando está coordinado todo, aquello funciona, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando a uno de esos engranes se le quiebra un diente? Se entrampa y ya no siguió, ya no. Entonces, en otras palabras, el Señor Jesús le dice: vayan y díganle a Juan que bienaventurado el que no se le quiebra el diente y se entrampó. Quedó atorado, ya no pudo caminar. No, bienaventurado aquel que, aunque la circunstancia sea sin entendimiento, no entiendo qué es lo que está pasando, no alcanzo a discernir qué es lo que está sucediendo, parece que todo se vino abajo, parece que todo mundo se puso en contra, parece que nada tiene sentido, parece que nada puede funcionar, y aún así dice: Señor, yo verdaderamente soy limitado, pero tú no. Yo sigo confiando en ti. Yo sigo poniendo mi esperanza en ti, porque tú me vas a ayudar a que salga hacia adelante. Tú me vas a ayudar a que siga continuando en esta esperanza que me has dado, aunque todo se venga abajo. Porque tú tienes el control de todas las cosas. Hermanos, aún el mundo secular, que no tiene una relación con nuestro Creador, con nuestro Dios eterno, tiene refranes positivos para su esperanza. Alguien por ahí dijo: si tu problema tiene solución, y si no tiene solución, oiga, en el mundo que no tiene una esperanza, ¿cómo es posible que el cristiano, el creyente que ha confesado a Jesús, que ha confesado conocer las Escrituras, cualquier circunstancia que se presenta en el mundo, ya ni siquiera problema propio, sino esas famosas noticias, tiene a mucho creyente tronándose los dedos? ¿Qué va a pasar con ese Trump? A mí me molesta ese hombre. ¿Y sabe cuándo me molesta? Cada que voy y veo el precio de la gasolina. Ayer le decía a mi esposa: y mire, este hijo del diablo nos va a matar, porque no creo que sea hijo de Dios. Yo, con todo respeto, nos va a matar. Pero ¿a qué nos afligimos? No pertenecemos a este mundo, pero cómo duele en la bolsita. ¿A quién no le duele pagar el gas caro, hermano?
En la mañana, raro, muy raro. Me mandó mi esposa a traer los groceries. Como unas 30 llamadas. ¿Qué me dijiste? ¿Y qué me dijiste? ¿Y qué me dijiste? Se acerca un hombre y me dice, oye primo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan caro todo? Mira, eso antes valía $1.99 y ahora $1.99, más de al doble, y nadie dice nada. En México, ¿qué está pasando? Se quemaron las cosechas, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Yo no creo que sea nomás o sea, él se preguntó y se contestó solo y se fue. Nadie dice nada. Yo no creo que sea por la gasolina. Yo sé que el transporte sí, pero unos 5 centavos en aquel otro 5, pero oye, $2, $1. Dice, yo no sé qué. Y agarro esto. Le digo, pues, ok, no. Sí, está difícil, amigo. Hay que seguir. La gente vive desesperada. Es muy diferente a de incomodarnos y de alguna manera sentir descontento a estar frustrados por algo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, hermanos, y no hemos llegado ni siquiera al comienzo de las cosas. ¿Cuáles son las señales que se verían al final de los tiempos? Guerras y rumores de guerras. Ok. ¿Qué causa la guerra? Hambres. Ahorita estamos en guerra. Pero espere que llegue el hambre. Espere que usted vaya con su chequera ahí gordota. Quiero unas naranjas, ya no hay. Quiero cebollas, ya no hay. Y se regrese a su carro con su dinerito bien completo y diga, no hombre, $100 daría por una libra de naranjas porque quiero una naranja. Ahí sí va a estar rico el asunto. Y eso está declarado, hambres. Usted y yo ahorita no estamos luchando por hambre. Es más, yo estaba luchando ahorita con mi mente porque estaba pensando en comer, en la oración. ¿Qué te pasa? Estás en oración, Señor, bendito sea tu nombre. Usted se espera hasta que haya tiempo. Pero para aquel entonces, hermanos, yo no creo que yo vaya a ver eso, pero quizás algunos de ustedes sí, porque son más jóvenes. Hambres, pestes. Va a haber cosas terribles que usted y yo considero que no las vamos a cruzar, pero no por eso podemos confiarnos. Hermanos, la consolación de las Escrituras nos va a dar siempre una postura favorable para luchar contra lo que se presente en nuestro caminar y poder dar respuestas favorables a aquellos que puedan estar en desesperación. El tiempo ha avanzado, hermanos. Quiero invitarle que oremos. Pero yo quiero invitarlo que pase aquí al frente.